Carlos Arizmendi. Muy buenos días, gracias, muy amable. Gracias a, a su a la unidad de seguimiento y apoyo al egresado. Oh, gracias a todos ustedes, amigos que están participando de este taller. Eh, Reciban el cordial saludo de nuestro gobernador regional, el doctor Servando García Correa, y de nuestra directora regional de Trabajo y Promoción del Empleo, la doctora Ana Fiorella Galván Gutiérrez. Hoy vamos a trabajar algo que muchas universidades, institutos y el mundo actual exige, ¿no? Que el profesional que esté trabajando en su corporación tenga esa capacidad de poder manejar todo. Y manejar todo significa pues que este profesional esté preparado tanto en habilidad. Un término que hoy lo vemos como habilidades blandas y en mis tiempos, 22 años, se hablaba de inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal. Los 7 tipos de inteligencia que nos hablaba Howard Gardner sobre cómo podíamos nosotros como psicólogos o los psicólogos podían no solamente evaluar el que y profesionales, hay alumnos que tienen habilidades, por ejemplo, motrices, ¿no? Y a esto llamó la inteligencia que ¿cómo se llama? Kinestésica corporal. Y ahí había personas que podían influir en otras personas. Eso se llamó también inteligencia interpersonal, ¿no? Entonces, se decía antiguamente de que el que no estudiaba y solamente le gustaba la pelota era un bruto, no iba a servir, ese no sirve para nada porque no sabe matemática, no sabe lenguaje, no sabe, entonces definitivamente este tipo no es un tipo que realmente esté preparado para la vida y no quiere estudiar. Pero con el tiempo, en el transcurrir de los tiempos, nos hemos dado cuenta de que esto se descubrió y se vio Howard Gardner justamente trabajando las inteligencias múltiples, los 7 tipos de inteligencia que nosotros tenemos y que algunos desarrollamos los 7 tipos y algunos otros no los desarrollamos, ¿no? Y tratamos en lo posible de repente trabajar lo cognitivo, pues esto, matemática, ¿no? También las habilidades, la inteligencia lingüística, ¿no? Que pues es para poder también comunicarnos. Y bueno, poco se dijo, y esto lo aprendí miren ustedes cómo nos hemos atrasado, cómo el país está tan atrasado, y a veces por políticas específicamente que tienen que ver con el poder, quién nos gobierna, dejamos de lado un proyecto muy grande, un proyecto muy ambicioso, que si eso se hubiese seguido desarrollando, porque somos cortoplacistas, no somos personas que queremos que a largo plazo se cumplan ciertos objetivos. Ustedes han pasado 14 años de su vida estudiando, ¿sí o no? Y llegar a la universidad. Y depende de la carrera, estudiarán 5 años más, serían ¿cuánto? 14 más 5, ¿cuánto es? 19 años. Los que estudian medicina son 21 años. Otras carreras que tienen más años, son 21 años, 22 años. Se la pasaron estudiando. Pura habilidad dura, habilidades duras. Las habilidades duras son todos los conocimientos, información que vas tú obteniendo en las aulas o en tu experiencia, en tu expertise vas tratando de conocer algunas información, conocimientos para poder tratar que esos conocimientos y esas habilidades duras puedas ponerlas en práctica. ¿Cómo? Ese es el tema. ¿De qué manera? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo lo vamos a ir desarrollando? ¿Cómo vamos a ir tratando de poner esas actitudes con C, de conducta, de actos, con las actitudes que tiene con P, esas habilidades, destrezas, ¿no? Entonces hoy vamos a trabajar este tema de habilidades blandas, que es preocupante hoy en las corporaciones.
en las corporaciones es ya una preocupación, porque realmente me dicen, Carlos, ya tenemos el personal completo, pero ahora, ¿sabes qué? Sí conocen el tema, pero ahora queremos que no se le peguen las cosas, que sepan tratarse entre personas, que sepan conversar, que no griten, que no se insulten, que no se metan la mano, que por el hecho de la confianza abusen de la confianza, no respeten el reglamento. Si se dice que por aquí tenemos que caminar, ellos caminan por otro lado, porque quieren sacar, como dice, quieren cortar camino, pero hay caminos y líneas donde el personal debe moverse dentro de la empresa. Y ellos lo hacen, no lo hacen. Entonces, ¿qué hacemos? Habilidades blandas. Entonces, cuando hablamos de habilidades blandas, estamos trabajando, oh, a ver, perdón un ratito, trabajando, a ver, creo que esto no se puede, se quedó esto. Un ratito. Estamos hablando todas las habilidades comunicativas que nosotros vamos tratando de realizar en el día a día en el campo laboral. Y estas habilidades blandas tenemos que irlas haciendo, trabajando o en la manera como nosotros nos comunicamos, de cómo nos dirigimos hacia las otras personas. Eh, si bien es cierto, como dicen, ¿por qué son habilidades blandas? Porque tienen esa capacidad de comunicar lo que tú quieres transmitir de manera uh, entendible, afectuosa, el mensaje. Y ese mensaje puede ser de tu jefe o puede ser una orden que tienes que realizar de acuerdo a el tipo de trabajo que vas a realizar. A ver, ¿no se está visualizando? ¿Me dice la presentación? Bueno, un ratito, por favor. Bueno, No, es que ese día ella me dijo que porque nunca lo había recibido en todo el año. Por eso me dijo, no, ese va a su carga. Cuando dijo, usted cubre eso y viene, y a mí mismo me entrega eso y yo le doy otra caja chica. Nunca lo recibo. En la caja chica. Y me traje que salgo, que tengo la aplicación. Llaman por las huevas. Ese era interesante porque era virtual y era desde el sábado pasado, antepasado, y mira la gente que nos entiende, ya era el 8 o el 16, el 15, o sea, ya pasó el tiempo. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí ven? ¿Me responden, por favor? Sí, ¿Sí sí, alcanzan a ver? profesor. ¿Sí? Sí se ve. Ya, correcto. Sí, sí se ve. Pero este no jala. Y lo otro tampoco. Mira, tampoco. No me jala, ¿no? Y me llamaron dos, no sé si son directores de departamento, además de mi hermano, para decirme que han hecho aulas de hasta 70, 80, 100 y que si retornamos, ¿dónde van a meter a la gente? Aulas de clase de clases están dividiendo. ¿Quién está dividiendo? ¿El secretario académico de organización del departamento? Ese es
A ver, me pueden, a ver, vamos a visualizar, No, a primero habla representar. con el vice y transmítele al vice. Doctor, yo le llamo por una situación porque están llamando los secretarios académicos, los directores de departamento. Si efectivamente, como ha anunciado el rector a la prensa, volvemos todos, trabajadores, docentes, alumnos, a las aulas en el primer día de enero, el problema es que hay varios grupos que tienen al 70 Aún no está estudiantes. compartiendo las diapositivas. Todavía, ¿no? Un momentito, un Y momentito, ahora un que momentito. retornan, ¿dónde los van a poner? ¿No? Entonces quiero que me confirme. Ahí están viendo ya. Sí, A ver, miren, usted tiene que ya, enviar un documento diciendo Sí, ya está compartiendo. correcto. Bueno, ¿qué son las habilidades blandas? Mire, son una serie de competencias personales que tiene como eje las relaciones interpersonales y el trabajo en conjunto y equipo. Son una sinergia de habilidades sociales, de habilidades de comunicación, de interacción con los demás, entre otras personas. Es el saberse comunicar entre ustedes, el cómo yo puedo yo decirte sin herirte, puedo decirte las cosas. Eso lo vamos a ver, eso se llama asertividad. Esa sinergia que debemos trabajarla dentro de una corporación o de una empresa no es llevar la fiesta en paz, es saber entender, saber transmitir el mensaje que quieres tú, darle a conocer al empleado, al obrero o quien esté en tu entorno. Esa habilidad está también en la manera como tú integras cierto tipo de actitudes para poder trabajarlas. Y trabajar y dando ese impacto dentro del clima laboral. Y ese impacto que das tú en el clima laboral es importante que ustedes lo sepan llevar con entendimiento, adaptación, comprensión, ¿no? Trabajar un poco lo que es el trabajo de equipo, que el trabajo de equipo no es trabajar como grupo, sino trabajar con equipos altamente productivos, con gente que tiene particularidades y capacidades y competencias muy exclusivas para poder sacar la productividad o crear estos famosos equipos altamente productivos. Las habilidades blandas tienen que ver, si están viendo, ¿no? Tiene que ver con la puesta muy claramente en esto. Sí, sí se ven. En la práctica integral de actitudes. ¿Qué son las actitudes? El conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos, información, practice que tú tienes para poder hacer una tarea. Rasgos de personalidad. Las personalidades de cada uno de ustedes. En las empresas tenemos gente en recursos humanos, psicólogos, administradores de empresas que tienen una muy buena visión para poder trabajar en determinados puestos de trabajo con algunas personas que tienen determinados rasgos de personalidad que conjugan dentro de ese puesto. Y eso tiene que tenerlo muy claro el psicólogo organizacional cuando trabaja en una corporación o una organización, ¿no? Hay cierto tipo de rasgos de personalidad que mucha gente, por ejemplo, tiene, ¿no? Los tipos de temperamento pueden ser melancólico, flemático, colérico, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar esto con mucho cuidado, y muchas de las empresas tienen estos famosos test de personalidad, perdón, que tienen, por ejemplo, dibujar una persona, después dibujo la persona del sexo opuesto, dibuja una persona, una casa, un árbol. Todos esos test psicológicos tienen que ver y tienen que sacar rasgos de personalidad que van a estar muy inherentes al puesto de trabajo. Conocimientos, conocer, saber la temática del trabajo que vas a realizar. Y esto tiene que ver mucho con el trabajo técnico. Y ese trabajo técnico que tú vas a desarrollar dentro de la empresa,
está muy ligado a esos conocimientos, a esa información que tú recibiste en la universidad, muy ligado, muy íntegramente puesto en cómo yo voy a desarrollar en el hacer. Yo ya conozco, tengo el conocimiento, el saber, ahora tengo que saber cómo lo voy a hacer. Saber hacer, cómo lo voy a integrar dentro de un aspecto específicamente en la manera, cómo me voy a sentir haciéndolo, ¿no? Y ahí va un poco la habilidad blanda, ahí va también los valores adquiridos que tú recibes en casa. Y aquí quiero hacer una observación, ¿no? Hay muchos profesionales que en las universidades son catedráticos y nunca han hecho una práctica. Por ejemplo, un psicólogo, no, hablando de la carrera, entonces hablando de un psicólogo que él no ha hecho consultoría, o sea, no ha hecho de repente no ha tenido un consultorio, no ha trabajado específicamente temas de evaluación para ver rasgos de personalidad o qué sé yo, y solamente él en una parte se dedicó solamente a la parte pedagógica, o sea, solamente a formar personas en información, en epistemología de la psicología, pero nunca hizo práctica. Eso pasa. Es como el ingeniero, un ingeniero minero que le está enseñando a sus alumnos ingeniería minas y nunca visitó una mina, ni la conoce. Y mucho menos sabe cómo es el trato, el clima laboral dentro de una mina. Y él está hablando por información de ello, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la manera como lo expresas, cómo lo diriges, cómo lo vives, cómo lo sientes, estas habilidades blandas. Y estos valores adquiridos sí tienen que ver mucho, jóvenes alumnos, tiene que ver mucho con todo lo que realmente nosotros vamos adquiriendo dentro de nuestra educación, porque la educación nace en nuestra casa, ¿correcto? Vamos allá a las habilidades en sí. Tenemos un conjunto de habilidades y vamos por la primera. Adaptación al cambio. Las cosas no siempre salen como uno espera. Es por ello que tener una actitud flexible y dispuesta al cambio es necesario saludar. Cuando hablamos de adaptación, es como tú, al inicio de un trabajo, vas tú adaptándote primero al trabajo, o sea, cómo me adapto, cómo voy a construir al estilo de trabajo que van realizando en esta corporación. Y ese estilo, ese ritmo de aprendizaje que yo voy obteniendo para poderme adaptar, cómo también lo hago cuando necesitan de repente de mi apoyo en otra área, que no tiene nada que ver con ser proactivo, cuidado, no confundamos términos. Y esta adaptación tiene que ser muy claramente definido cuando uno va iniciando el trabajo en la empresa, ¿no? Por eso te dice, es por ello que tener una actitud flexible y dispuesta al cambio es necesario y saludable. Miren, aquí tiene otra habilidad blanda, proactividad. Suena cliché de currículum, pero lo cierto es tener la iniciativa, una habilidad muy bien valorada en el ámbito académico y profesional. Muchos confunden proactividad con que yo puedo hacer varios trabajos a la vez. No. Proactividad viene a ser la capacidad que tiene todo ser humano para lo anterior que dije, para adaptarse fácilmente a los cambios. A ver, señor, usted está en tesorería, vamos a pasarlo, tiene ya como 4 años en tesorería y lo vamos a pasar a, por favor, a lo que es usted, área financiera. No, jefe, no quiero, no, yo estoy acostumbrado aquí, tengo 5 años. ¿Qué está pasando? Este caballero no es nada proactivo, ¿no?
¿Y por qué no es por qué no es proactivo? Porque no se adapta fácilmente al cambio que realmente puede realizarlo en otra área. Escúcheme bien, no es trabajar en varias áreas a la vez. Cuidado, mucha gente confunde esto, proactividad. Proactivo es el que trabaja pues en varias actividades a la vez. Cuidado, no confundamos el término. Todos tenemos esa capacidad. Todos tenemos esa capacidad. Sigamos. El aprendizaje continuo. Así como uno no nace sabiendo, tampoco se termina de aprender. Es por ello que las capacitaciones y el aprendizaje debe ser una constante. El aprendizaje continuo es como una sinergia que vamos tratando de aprender y también desaprender, ojo. Aprender y desaprender. Y tratar en este aprendizaje continuo, tratar de actualizar conocimientos, estrategias, expertise para poder nosotros dar esa potencialidad que tienes tú, esa fortaleza que tienes tú para poder sumar esfuerzos en la empresa. Y eso es bien valorado cuando nosotros evaluamos currículo o cuando evaluamos alguna selección, de repente evaluación de puesto internamente, nos damos cuenta que ahí quién es el que está más actualizado, quién está más capacitado, quién es el que está con la información actualizada. Y eso nos sirve mucho para lo que es también evaluación de puestos y lo que es ascenso, ¿no? Específicamente. Apertura a las críticas. Saber escuchar opiniones ajenas ayuda a crecer como profesional, sobre todo si uno las escucha con humildad y entiende que es una oportunidad para mejorar. Cuando hablamos de apertura a críticas, tenemos que entender, escuchen alumnos, escúchenme amigos, cuando hablamos de apertura crítica es que tengamos esa capacidad de saber escuchar las opiniones del resto, pero también exigir la opinión del resto. A veces hay gente que ni siquiera conoce el tema y critica. Siempre que tú critiques lleva una alternativa. Critico y aquí está mi alternativa. Yo creo que puede ser esto. Ante esto entiendo que puede ser esto. Este es mi aporte, humilde. Y esto te ayuda mucho a entender el ritmo profesional que tú vas obteniendo dentro de tu trabajo, dentro de lo que realmente es la experiencia laboral, ¿no? Y eso te ayuda mucho a crear un clima laboral más adecuado dentro de la corporación. Hasta aquí yo les pregunto, ¿hay alguna pregunta dentro de estas primeras habilidades blandas? 4 que ya tenemos ahorita, las 4 habilidades blandas. ¿Alguna pregunta? Me la pueden hacer, por favor, con confianza. Pueden realizar sus preguntas levantando la mano virtual o escribiendo aquí directamente en el chat, que yo con gusto te puedo leer las preguntas. Sí, me puede leer la pregunta, sí, para poder. ¿Alguna pregunta? Avanzamos entonces. Avanzamos. Tenemos la empatía. Este es un tema que está a flor de piel en todos los estamentos hoy, más que todo, ¿no? La empatía, ponerse en el lugar del otro, no es una manera de comunicarse mejor, sino también de evitar conflictos y hasta sacar lo mejor de esta persona. Cuando hablamos de empatía, me acuerdo quién era, esto tiene que ver con la inteligencia emocional, lo intra y lo inter. Cuando hablamos de empatía, me acuerdo un mensaje que siempre decía María Teresa Calcuta, decía: si los países que siempre arman, los países que siempre están en tensión de conflicto, uno siquiera se pusiera en los zapatos del otro, no evitaríamos tanta muerte, tanta pobreza y tanta miseria. Eso lo decía María Teresa de Calcuta, una mujer que desarrolló mucha inteligencia emocional en nuestro mundo y nos dejó, ¿no? Los que tuvimos la oportunidad de verla todavía disfrutando y gozando, vino al Perú, creo, sí, vino al Perú por la década del 80.
vino al Perú. Y era una mujer que siempre estaba con el más necesitado, con el más pobre, ¿no? Y esto de la empatía, siempre ustedes, alumnos, lleven en claro esta habilidad blanda, porque hoy por hoy está mal. Estamos viendo una serie de problemas, una serie de dificultades, una serie de contubernios políticos, sociopolíticos, y que realmente eso daña, daña la imagen, daña el trabajo que que una persona, que un profesional o que una corporación va haciendo. Eso daña cuando no somos empáticos para poder tratar de comunicar qué es lo mejor, y saber pensar cómo se sentirá la persona si yo le digo esto, ¿no? Cómo se debe sentir, de qué frase o qué palabra, eh, de repente gratificante le puedo yo dar a esta persona para que se sienta más aliviada ante este problema. ¿Qué puedo hacer yo para poder no generar? Porque nosotros somos buenos para armar dilemas, problemas y conflictos, que no es lo igual. A veces comenzamos con un simple problema y terminamos con un gran conflicto, o comenzamos con un simple dilema entre, oye, pues será esto, será lo otro, y terminamos con grandes conflictos. Tanto el problema como el dilema son los que alimentan un conflicto. Y tengamos en cuenta esto, ¿no? Si nosotros podemos comunicarnos, sabemos comunicarnos, entender a la otra persona, que de repente, ustedes han visto que a veces hay personas que vienen bien agresivas, y la otra persona dice, te escucho. Y la otra persona está encendida porque quiere también el que yo gano, tú pierdes, porque así estamos, así vivimos. ¿Quién le pega? En este país llamado Perú tenemos esa mala costumbre. Estamos viendo cómo se pelean. O sea, a ver, no, pero yo no creo, yo sí, yo sé, en estas elecciones que han habido últimamente, ¿no? Porky, no, el Porky le va a dar duro a Urresti, Urresti le va a dar, no, Urresti, o sea, nos encanta el conflicto, nos encanta, nos gusta vivir de eso. Y por eso estamos viviendo un mundo muy conflictivo, muy agresivo, muy impulsivo, que lo estamos reflejando en las calles. Inseguridad ciudadana. Y es un tema, otro tema de estudiar. Eso es otro tema de estudiar. Pero la empatía que nosotros tenemos que tener es ponernos en el lugar de la otra persona. No es solamente una manera de comunicarnos mejor, sino evitar dilemas, problemas y conflictos, sacar lo mejor de esa persona. Y a veces, como te digo, lo que necesitamos es ganar, que ambos se sientan bien. No, tú ganas, tú pierdes. No es lo mejor que podemos realizar. Y para tener una buena empatía tenemos que tener una comunicación efectiva. Ey, efectiva. Te estoy escuchando. Ojo, te escucho. Pero habla, que te estoy escuchando. Sí, yo te escucho con mis oídos, pero no te estoy mirando. Es fundamental para entender a los demás y hacerse entender. Se debe ser claro, empático y preciso. No solamente en lo que te digo. Yo te estoy mirando. Ah, carambas. Qué bueno. Me parece bien. Excelente. Qué buena actitud. Es una comunicación efectiva que tiene que ver también con lo afectivo. Comunicación efectiva y afectiva. Carambas. Excelente lo que tú has hecho. Estás haciendo, lo estás mirando, estás escuchando, pero también lo estás entendiendo y le estás dando también esa pastillita de ánimo y entusiasmo para que se sienta bien afectivamente. Una palmadita. Bien, me hiciste bien. Caramba, pero es ser mejor, porque yo creo que tú puedes ser mejor, porque tiene las fortalezas, tiene las potencialidades.
puede ser mejor. ¿Mm? Siguiente. Uy, lo que nos falta, lo que le falta a muchas personas. Ética. Otra habilidad blanda, la ética. Normas, valores y principios que regulan el correcto actuar de la persona a lo largo de su vida y carrera profesional. Y estas normas y valores, entiéndanlo, ustedes, amigas, amigos, entiéndanlo, que estas normas, valores y principios no se regulan solamente en el actuar profesional, sino también en la vida personal. En la vida personal que ustedes van obteniendo, que ustedes van trabajando. Cuando yo escucho la corrupción nace de un presidente, bueno, los presidentes son copia y fiel de lo que hace muchísimos años viene dándose como corrupción. Escúchame bien, la corrupción nace en tu casa. La corrupción nace en tu casa. La corrupción, ¿por qué? Porque no enseñas estos valores y estos principios. En tu casa no son bien diseñados, porque los espejos y los ejemplos que tienes en casa son perversos, son malos. Cuando alguien me dice que la corrupción nace con... No, la corrupción nace en tu casa, hijo. Cuando tú agarras, mandas a un... de chiquitos, mira, desde chiquitos. Escúchate, te voy a poner este ejemplo. 3 años, 4 añitos. La mamá lo manda a comprar a la tienda al costado. Dice, hijo, anda, cómprame un tarrito de leche. Entonces le da, por decir, le da 3 soles 30. Y el tarro de leche costó 3 soles. Entonces va, lo compra y el niño va y le trae el vuelto. No, mamá, aquí está. Entonces, mira que le dice la mamá, compre el vuelto, porque son 300 céntimos. Entonces, ni ¿qué hace? Se agarra los 30 céntimos, feliz y contento se compra él, ¿no? Su caramelo, creo que él cree que con 30 céntimos puede comprar. 3 añitos, 4 añitos. Y ahí, dentro de 3 días, la mamá lo manda a traer el kilo de arroz. Tráeme un kilo de arroz de la vecina y le da, justamente por decirlo, 3 soles 50. Entonces, no, ahora no, los chiquitos te saben identificar que es un sol, medio sol, que es un 10 céntimos, que son 20 céntimos y que es un sencillo y que es un billete. Te lo saben. Yo no sé cómo en nuestros tiempos éramos muy tontitos, ¿no? Pero hoy a estos parece que ya vienen, pero con un chip totalmente, ya vienen con el TikTok en el cerebro, con el Facebook, vienen con todo, con el celular ya. Te dice, ¿y qué me das? No, ¿qué anda? No voy. ¿Qué me das? Llega a estudiar en inicial. ¿Quién le hace las tareas en inicial? Y contrata a una profesora para que le hagan los trabajos que la profesora de inicial lo pide. ¿Quién contrata eso? La mamá o el papá. Y lo presenta al colegio como trabajo hecho de la señora con su niño. Mentira, no me va a hacer. Llegas a la primaria. Mamá, tengo un trabajo que hacer, me han pedido 10 soles. Mentira, esos 10 soles es para pagar al grupo, para que lo pongan en el grupo. ¿Ya? Que él no ha sido un ocioso, no ha hecho nada, ha andado jugando, no le gusta mucho el estudio, está muy motivado por el estudio. Entonces, bueno, que me den yo le pido a mi mamá los 10 soles y ya te lo doy. Y que agarra los otros, se distribuyen los 10 soles. Llegamos a la secundaria. La secundaria no estamos hablando de 10 soles, pero la secundaria hablamos de 50 para arriba. Mamá, tengo un trabajo, ¿no? O de 20 soles para arriba. Mamá, tengo un trabajo que me han pedido 20 soles para hacer este trabajo y tengo que presentarlo ya. No he hecho nada, un ocioso. Le entrega los 20 soles al grupo, el grupo se lo distribuye. Y así vamos. Llegamos a la educación superior, profesional. Ingeniero, mire, tenemos esta obra, expediente técnico, presenta el expediente técnico. Y ya tenemos que hacer esa vereda necesitamos 50 bolsas de cemento.
lleva 30, las 20 las llevas a mi casa. O tenemos que hacer un certificado. Yo le pago, mire, póngame esto, yo le pago, deme tanto, y así estamos viviendo. Si no, fíjense ahorita lo que todos los días tenemos una sorpresa de un gobernador, un presidente que nos gobierna. O si por algo existen las instituciones, ¿no?, que deben cautelar estos recursos del Estado. Pero vemos y estamos viendo por televisión que los recursos del Estado son como un festín, que llega, bueno, hay unos que son más vivos que otros más tontos que otros. Y tocó, pues, nos tocó uno, pues, que todavía ni siquiera pasa el año y ya tiene más situaciones un poco engorrosas dentro de lo que es el gobierno. Y ahí estamos hablando de la ética como una habilidad blanda, ¿no? No respetamos, nos sentamos en la cabeza de las normas, de valores y principios y hacemos lo que a mí me da la gana. Y eso está pasando, alumnos. Ustedes no han vivido, de repente tienen 21, 23, 24, hasta 25 años, pero ustedes no han vivido las desgracias de los gobiernos anteriores, ¿no? Desgracia de los gobiernos anteriores, pues, que, como dice, supieron hacerla, pero nos dábamos cuenta. Pero así somos los peruanos, dejamos pasar las cosas. Dejamos pasar las cosas y no decimos nada. Y estamos enseñándole. Miren lo que a mí me pasó cuando yo estaba de capacitador nacional en el proyecto bachillerato, que se dio hace 22 años. Por eso cuando yo les digo de estas habilidades blandas, yo lo aprendí hace 22 años en el proyecto piloto de bachillerato. Nos enseñaban todo esto que hoy se está enseñando. Recién, cuando hace 20 años hubiésemos podido sacar buenos presidentes, buenos congresistas y poder formar estos profesionales que hoy nos carecemos. Miren, pasa por que se pierde un libro, un libro de un alumno, y yo llego a super... Sí. No salen. ¿Cómo? Mientras no aparezca ese libro. De frente allá. En ese momento se reventó ¿cómo se llama? Este problema de la corrupción de Montesinos. Imagínense lo que contesta un alumno. Le dice: profesor, más el problema que usted hace. Otro que robó 30 millones de dólares, que a un librecito nomás. Fíjese, y eso es verídico. El profesor estaba en una ambivalencia entre reírse o darle más cólera de lo que le estaba dando en ese momento. Y yo lo miraba al alumno. Imagínate. ¿Qué principios, qué valores tiene? Pero ¿cómo va la juventud hoy teniendo como modelos y ejemplo a lo malo, a lo antiético? Entonces tengamos en cuenta esto, amigos, amigas, profesionales que ya están, algunos cuasi profesionales y otros profesionales. Tengan en cuenta esto. Nuestro país va a cambiar si nosotros cambiamos. No esperemos que salga una norma, una ley para cambiar. No. Cambiemos nosotros. Por eso se llama habilidades blandas. Tenemos que saber transmitir lo que sabemos, el conocimiento, el saber, para poder hacer y poder sentirnos bien con lo que hacemos. Y eso significa eficiencia. Otra habilidad blanda es responsabilidad, es decir, responder a las exigencias del puesto en los tiempos y formas establecidas. Esto tiene que ver mucho con ustedes que están en las prácticas. Les comunico que hoy ya se está tomando como experiencia laboral. Algunos que ya tienen eso de las prácticas que ustedes tuvieron, pásenlas a
como se dice, experiencia profesional, por favor. Ya se está tomando en cuenta esto, ¿no? Y aquí cuando hablamos de responsabilidad, tenemos que ser muy claros en esta habilidad blanda. O sea, tratar de ser responsables para poder realizar las tareas que exige el puesto para lo cual tú estás preparado y tienes el perfil en los tiempos y formas establecidas. Y cuando hablo de perfil, es claramente que tú sepas ubicarte en el puesto en el cual tú tienes información, formación, conocimientos y experiencia. Eso dice mucho de ti para poder hacer un trabajo de equipo altamente productivo, tu responsabilidad. Sociabilidad, poder relacionarse con cualquier persona de la organización en la que se trabaja y con distintos públicos. Fuera de ello, compartir dentro y fuera de la empresa y capacidad para crear contactos o redes en el tiempo. Importante. La sociabilidad no es solamente en ser muy bonachón para todos, ¿no? Es el saberse cómo relacionarse empáticamente, escúchame bien, empáticamente, y bueno, esto vamos a ver de aquí asertivamente, con una escucha adecuada para poder entender los distintos públicos con la cual tú trabajas, ¿no? Y compartir dentro de la empresa y compartir fuera también. Para eso, cuando decimos fuera, es también ese compromiso que tiene uno con la empresa, que a pesar de las dificultades que pueda tener la empresa, nosotros ponemos el pecho porque yo trabajo ahí y me identifico con él. Tú puedes decir miles de cosas del gobierno regional. Sí, que este seguramente está trabajando en el gobierno regional porque lo pusieron por ahí una campaña, hizo una campaña, por ejemplo, por ahí lo llevó de repente un candidato a gobernador y llegó a la gobernación y ya lo puso a trabajar. Cuida ahí. Conmigo no va eso. Y no fue así. Yo estoy aquí por mis méritos y por mis logros y por mi capacitación y mi capacidad, ¿no? En el área donde estoy trabajando. No he tenido que ir con mi pancarta o estar haciendo vivas a un determinado candidato. Y la sociabilidad está en función también a cómo transmites tus conocimientos, tu cultura, tu manera de expresarte. Y esto también que los lleve a la reflexión, para que puedan entender mejor cómo pueden hacer ustedes esta red de contactos, ¿no? Fue de la empresa, y muchos de ustedes no se debe quedar solamente en el conocimiento, ¿no? También tratar de poder abarcar a otros contactos de otras profesiones para poder también enriquecer esa sociabilidad. Facilidad de comunicación. Tener la habilidad de dar a conocer las ideas, inquietudes, problemas y puntos de vista de una manera que sea entendida por todos. Básico. La facilidad de comunicarse. Pero ¿cómo radica la facilidad de comunicarse? Radica cuando tú lees. Radica cuando tú te informas. Cuando no vienes con la idea de que me dijeron, he escuchado por ahí, andan diciendo, no, es que ese candidato, a mí me han dicho, hey, lee, investiga, para que puedas tú tener esa facilidad de comunicar tus puntos de vista de una manera que sean entendidas por todos, tus inquietudes también. Hay gente que yo no sé, hay muchos profesionales, y en eso no voy a discrepar, que cuando votan por determinado candidato y el candidato es un fiasco, yo no voté, lo desconocen. Hazte cargo, hazte responsable de ese tiene que ver con la anterior, ¿no? La responsabilidad. Hazte cargo de eso, ¿no? Porque no pudiste transmitir esa comunicación adecuadamente a tu entorno, y mucho menos tú mismo saber, leer, investigar, leer bien quién es, cómo es, tiene experiencia, no tiene experiencia,
Y si no tiene experiencia, ¿por qué no tiene experiencia? Y si tiene experiencia, ¿qué ha hecho? ¿Qué logros ha tenido en su gestión? Entonces, hoy estamos por ya elegir un gobernador y tenemos que tener esa responsabilidad y esa facilidad de comunicarnos también, ¿no? Pero la facilidad de comunicación no solamente está en decir lo que tú quieres, dar una idea, una inquietud, sino también en informarte para que pueda ser entendida esta información por todos. Escucha activa. ¿Recuerdas que estábamos hablando anteriormente de la escucha efectiva? Ahora escuchamos escucha activa, afectiva. Y aquí tenemos escucha activa. Consiste en captar lo esencial de cada mensaje recibido, gracias a que el oyente presta la atención adecuada y entrega un feedback. Eso se llama retroalimentación, un término psicológico. Es clave, por ejemplo, para la resolución de conflictos, el saber escuchar. Sí, pero yo te he dicho que no es así, que por qué lo haces así, Ya terminó. Le explico. ¿Qué es lo que quiere que yo haga? Hay gente que con simplemente escucharlo, bajas ese nivel de impulsividad que viene, o de agresividad, lo bajas y lo haces entender, lo llevas a tu terreno, escucharlo, luego conversar con él, el mensaje que tú quieres, ¿no? O manifestarle, pero también recibir ese mensaje de manera, pues, empática, ¿no? Prestar la atención adecuadamente. Esa es otra habilidad blanda. Otra habilidad blanda muy necesaria en las corporaciones e instituciones es el trabajo en equipo. Cuando hablamos de trabajo en equipo, es capacidad para entender que uno forma parte de algo mayor que es la organización, y que en la medida que los esfuerzos de los distintos actores se conjugan, existe una mayor probabilidad de éxito en el logro de los objetivos que se han planteado como grupo. Suena interesante decir trabajo en equipo. Y yo siempre hago una diferenciación. ¿Será igual trabajo de equipo que trabajo en equipo? Pregunto, a ver, lo pongo en un conflicto cognitivo a todos ustedes, ¿me pueden decir eso? ¿Qué diferencia hay en trabajo de equipo con trabajo en equipo? ¿Me pueden decir? Ustedes son profesionales, algunos son cuasi profesionales, otros están en estudios todavía. De acuerdo a la experiencia de ustedes, ¿qué diferencia hay entre trabajo en equipo y trabajo de equipo y en equipo? ¿Los escucho? ¿Y todavía? ¿O ya están? Sí, aquí estamos, ingeniero. Angie, escucho, Angie. Dígame, ingeniero. Dígame, profesor. Dígame, ¿qué diferencia hay entre el trabajo en equipo y trabajo de equipo? Creo que el en y el de marca la diferencia, ¿no? ¿O es lo mismo? Sí, disculpe, buenos días ante todo, considero que el trabajo de equipo viene a ser como que el resultado de la tarea y no se analiza bien si se ha trabajado todo en igualdad, ¿no? Y el trabajo en equipo es hacerlo todos, o sea, colaborar mutuamente. Porque, por ejemplo, suele suceder que asignan trabajos de equipo, pero no siempre todos los miembros ponen esa trabajan en equipo. No trabajan, no siempre no trabajan. Ahí está. Qué buena diferencia que me estás haciendo dar. Mira, interesante. A mí me gusta escuchar, por eso les digo, hablen. El aprendizaje significativo es lo que yo traigo, tú traes, y armamos un conocimiento nuevo, pero entendible, razonable, y que entre en tu desarrollo cognitivo, y sepas discrepar,
porque hay mucha gente, por ejemplo, yo cuando le digo, ¿qué quieren? ¿Escuela de padres o escuela para padres? A ver, ¿no es lo mismo? No es lo mismo. Escuela de padres es todos los padres de familia trabajando. Escuela para padres es, me paro aquí, le doy una charlita y se acabó el... ¿Cómo deben portarse? ¿Cómo deben hacer? Esa es escuela para padres. Y escuela de padres es padres de familia trabajando una escuela. ¿Entendieron? Son los talleres, son las famosas. Pero interesante, Rubí, lo que me dices, ¿no? Interesante lo que dices tú, ¿no? Cuando te asignan un trabajo, ya, vamos a armar los equipos. Ya, a ti te toca, por ejemplo, el desarrollo Sí, yo le dije que iba a hacer las coordinaciones social de las comunidades nativas, la parte de el desarrollo social de las comunidades nativas, trabajo en equipo. Estamos haciendo las coordinaciones para que los de la ¿Será comisión así? de planificación hagan una ¿Será así? o entrevista. Yo agarro, formo los equipos. ¿Cómo se forman los equipos? De la universidad, ¿no? A la cual se tiene que... Desarrollo social de las comunidades nativas. Como bien decía Ruby, ahora, dentro de ese equipo, ¿cómo trabajamos en equipo? ¿Todos colaboraron? ¿Todos cumplieron el objetivo que se ha planteado como grupo? Sí, ¿Pregunto? el instrumento que se quedó en trabajo. Ahí está el concepto, mira. Ahí está el concepto. Y Galina, sí. Pero en todo caso, Y a veces armamos 5 equipos y de los 5 equipos que armamos solamente cumplieron el objetivo 3 equipos. ¿Por qué? Porque trabajaron en equipo. Estos equipos de trabajo trabajaron en equipo. Todos tuvieron la consecución del desarrollo de las tareas para el objetivo que se debe cumplir o llegar a la meta. Gracias. ¿Alguna otra persona que quiera expresar también su opinión? En la sala hay 22, ya 21 con 21. ¿Alguien me puede o lo puede poner en el chat? A ver. Bueno, sigamos. Si no hay ninguna pregunta, vamos así. O algún aporte. Seguimos. Vamos a adaptación al cambio. Bueno, eso ya lo hemos visto. Bueno, es una adaptación que tienes que ser lo que hemos visto en la anterior, ¿no? Es saber que se vive en un mundo dinámico y permanente en evolución, lo que obliga a ser flexible para adecuarse a las nuevas circunstancias y los cambios de escenario que tienen el lugar. Eso es vital, lo vuelvo a reiterar, como adaptación al cambio. Luego tenemos creatividad, capacidad para buscar nuevas propuestas que sean originales y que rompan de algún modo el esquema o modelo establecido con una fuerte acento de innovación. Yo le pondría creatividad e innovación. Dirán ustedes, ¿es sinónimo? Miren, jefe, que no lo puedo, te he dado vueltas el problemita y no lo resuelvo. Chao. Trato yo ahí como 100. Tienes que ser creativo, tienes que ser innovador para poder solucionar problemas. O una tarea que te dan. O importante cuando te decía que tienes el aprendizaje continuo, cómo eso te puede llevar, las capacitaciones, cómo el aprendizaje continuo te puede llevar a buenas propuestas, ¿no? Y de repente que rompan ese esquema, ¿no? Que ya se viene trabajando. Romper viejos esquemas. ¿No? Entonces, y hacer cosas de repente mucho más productivas porque tienes creatividad, porque tienes esa manera innovadora de poder transmitir conocimientos y transmitir soluciones. Tolerancia a la presión, soportar las situaciones que son estresantes o muy demandantes
antes demuestran un gran control por parte de una persona, pues deja en claro su habilidad para sortear situaciones complejas y no perder el foco de lo importante. Aquí tiene que ver mucho esto de que cuando revisamos currículos aquí en el centro de empleo, ¿qué ponen? Trabajo bajo presión. ¡Ey! Tranquilo, pues. No porque tengas necesidad de trabajar, vas a trabajar en lo que sea y como sea, y te van a presionar para hacer 1 o 2 o 3, 4 tareas. Esa es bajo presión. Eso también bajo presión es cuando a ti te dicen, ¿sabes qué? Terminado esa tarea, de ahí te pasas a hacer esa tarea de acá. Y no descansas. Entonces, es diferente a lo que es la tolerancia a la presión. Cuando hablamos de tolerancia a la presión, es ese soportar las situaciones que son estresantes y que nos demanden un control por parte de uno mismo, ¿no? Ya. Luego tenemos la asertividad. Nos falta mucho esto. Nos falta mucho. Y, por ejemplo, yo le puedo decir, oye, José Alejandro, ¿tú no puedes escucharme? ¿Dónde estás? ¿Por dónde andas? Miren el lenguaje que utilizo yo. Yo estoy tratando de manera prepente e impulsiva decirle que José Alejandro Ciancas está en otra onda, no está en mi charla. ¿Qué diferente fuera si yo le dijera, José, ¿puedes prender tu cámara y puedes escucharme? Tuve dos lenguajes, un lenguaje agresivo y un lenguaje asertivo. ¿Con cuál se queda? ¿Con el 1 o el 2? Pregunto. Con el 2. Con el 2. ¿Te das cuenta? De esto tenemos que ir trabajando mucho para poder ser más empáticos, para poder ser más proactivos. No, la asertividad es capacidad para poder, para dar a conocer una opinión en el momento y en la forma adecuada. Como nosotros, porque hay gente que también es agresiva. Basta que tú le digas que tú no entiendes. ¿Cómo le voy a entender si usted no me da bien el mensaje? Mira uno. O el otro. Que tú no entiendes. ¿Qué le he dicho? Ah, ya. Esa es agresividad pasiva. Es una asertividad que no la deberíamos tener nosotros. Eso no es asertivo. Eso no es asertivo. No, es saber comunicar y decirle, disculpe, ¿qué me dijo? ¿Me puede repetir? No lo entendí. No puede ser más claro, diferencia, ¿no? Y esto de la asertividad nos lleva y nuestra vida es muy agresiva, muy violenta, todo prepotencia, escuchamos dolo, escuchamos pero fíjate la carita que tiene esta carita, yo no fui y mira qué agresivo Casus ya es. Entonces para el trabajo tengamos en cuenta esto, ¿no? 10 minutos. Tratar esta opinión de la... Hay que enviar ese documento, hay que ponerle visto bueno. Muy Segundo taller. Ya, del segundo. forma de puedan interpretar la capacidad de conocimiento pero no le he puesto yo ahí porque eso tiene que relevancia con la autoestima, y la autoestima es la capacidad para poder, capacidad que tiene toda persona para poder sentirse bien, quererse, estimarse, amarse
y asimismo respetar a sí mismo y a su. Y cuando hablamos de autoconocimiento, es esa reflexión que tú tienes que hacer de ti mismo. En pocas palabras, lo bueno, lo malo y lo feo que eres tú. Y cuando hablamos de lo bueno, lo malo y lo feo que eres tú, significa muchas cosas. Tu foda personal, tu debilidad, oportunidades. ¿Qué es de tu mundo interesas? Que viene a ser tus fortalezas, tus valores, todo. Son tus fortalezas. Y tus debilidades tendría que ser todo tus aspectos negativos que tú tienes, pero son de tu mundo interno: depresión, ¿no? Estrés, frustración, fobias, qué sé yo. Y cuando hablamos de la parte externa, que eso influye, ¿no? Por ejemplo, que exista la Universidad Nacional de Piura para que tú hagas una carrera, que exista el Centro de Empleo Capacitado en lo que es habilidad de blanca. Entonces, tus que tengas y que tú los obtienes porque te ofrecen ese servicio. ¿Entendiste? Eso es positivo para ti. Y las amenazas vendría a ser el chimichurri, epidemia, pero el niño, no lo puedes tú modificar. Eso está. No lo puedes modificar. Entonces, hazte ese análisis y verás que vas a entender mejor. No me aguanto mismo. De aguantarte pulgas a pulsar. Entiende muy bien, bueno, lo malo esa persona. Y que difícilmente le va a aguantar las pulgas. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, amigos? Si no, tendría que decirles. Si animan a hacer alguna pregunta, les hacemos alguna pregunta. Que en el chat de esa reunión posteamos el registro de asistencia y la encuesta de satisfacción, la cual nos sirve como medida reguladora para la emisión de los certificados correspondientes. No olviden, por favor, a todos los asistentes el día de hoy ingresar a los enlaces para poder completarlos. ¿Alguna pregunta? Si no, decirles muchas gracias. Miren, este taller lo he hecho yo con PAE, ¿no? Sobre habilidades blandas. Trabajo hice con algunas instituciones que ya están de formación profesional, que ya están trabajando, ¿no? E incluso lo he hecho con Sodimax, Saga, a su personal, pero ya de una manera mucho más vivencial. Esto que ustedes ven aquí es el correlato de una actividad ya hecha, reflexionando desde la acción, donde cada individuo saca todo su potencial, todas sus fortalezas, y saca sus debilidades y entiende esto de habilidades blandas. Lo entiende y dices, ¿qué? Yo he hecho esto. Fíjese cómo me doy cuenta que aquí, y mis compañeros, miren la manera como nos comunicamos afectivamente. No tuvimos coordinación, no tuvimos planificación. Sí, dígame. Tenemos una consulta de Rosita Gallardo. Sí, dígame. Nos menciona lo siguiente. Dígame. Profesor, una consulta. Si ya estás laborando y cuando firmaste contrato por 3 meses, pero la administradora te
te comentó sobre el bono adicional a tu sueldo si pasas la prueba de los 3 meses y actualmente se encuentra en el 7º mes, pero hasta la fecha no te brinda ese bono. ¿Qué hacer en esas ocasiones o de qué manera se debería actuar, ¿no? O considerar sabiendo que estás cumpliendo con el perfil del trabajo. Correcto, mira, ¿cómo se llama nuestra amiga? Rosita Gallardo. Rosita Gallardo, ya sé que te pusiste ahí y yo estaba viendo el final, que ese bono nunca te iba a llegar. O sea, te estaba viendo, te estaba leyendo el bono. Y que ella seguramente me va a preguntar por el bono que le van a dar y que llega a los 3 meses y no pasa nada con el bono. Yo creo que hay las instancias para poder, ¿no? Primero, llegar a un acuerdo. Porque primero tenemos que agotar la vía del diálogo. La vía del diálogo es conversar con la encargada de personal y decirle, mire, ya tenemos 7 meses y usted ese famoso bono no me lo ha dado. Y está en mi contrato. Entonces, aquí hay incumplimiento del contrato, ¿no? Entonces, por favor, no sé, cuando ustedes tendrán esa capacidad para poderme, la capacidad para poderme dar el bono, o me lo van a hacer retroactivo en una sola, que no les va a gustar a ellos, que cuenten el bono de a partir de los 3 meses para adelante, que lo haga retroactivamente y que me lo den aquí. Y yo estoy en el mes de octubre y digo, bueno, pues me va a dar el bono desde 3 meses, o sea, usted me dijo 3 meses, y bueno, pues usted me lo iba a dar en marzo. Entonces contamos desde marzo, cuento abril hasta octubre, no le va a gustar mucho a ella. Entonces, por retroactividad. Pero es bueno que tú lo converses, Rosita. Es bueno que tú lo hables y hables con el jefe personal y le digas, bueno, ¿va a existir o no? ¿No? Que contrato, ¿no? Y estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? En la economía y yo lo necesito. Ahora, si eso no procede, trata de conversar. Es una MIPE, es una gran empresa, ¿como cuál es? ¿Qué empresa es? Porque miren, a mí me da bastante pena y desilusión que empresarios peruanos chica, así, con MIPES, abusen de nuestros compatriotas. Abusen de la peor manera. Incluso yo he conversado con los chicos de Retailes que realmente está Gonzaga, está OL, Ripley, está Plaza Bella, Macro, todas esas empresas grandes. Y hay compañeros que tienen un tipo de actitudes totalmente ajenas a lo que es la labor de ellos. Y eso es, como les digo, habilidades blandas, no les piden habilidades blandas, pero hay otro grupo que entra a trabajar solamente por ganarse el sueldo semanal o quincenal o mensual, pero de ahí el trabajo productivo no es nada bueno. ¿Y qué hacen? Vagabundean. ¿Qué más hacen? Hacen juerga, hacen fiesta, dan el trabajo de una persona que viene entusiasmada por trabajar y por hacer las cosas bien, le dañan el trabajo, se vuelven de acusetas, unos al lado del jefe, otros chismosos del jefe, otros hablan mal del jefe, otros que son los que ni siquiera los toman en cuenta. Así es, esa mixtura es la que encontramos actualmente. Y me da pena porque es nuestro país y nosotros como peruanos no podemos ayudarnos entre nosotros, pero de las cosas buenas, no tampoco de la ociosidad ni tampoco de la mala fe, de eso no. Entonces, Rosita, yo te diría que converses bien con él, con el jefe personal, y luego ya haces una observación al Ministerio de Trabajo, ¿cómo se llama? A SUNAFIL, o vas a Dirección de Trabajo y pides qué hacer ante ello, ¿no? Si está en tu contrato, creo que tienes todo el derecho. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. Ya, Rosita, gracias. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna pregunta? Aprovechen de preguntar. Estamos para atenderlos. Profesor, una consulta. En caso de una entrevista laboral, ¿cuál sería el consejo de usted que qué habilidades blandas resaltaría más en una persona? Porque, por ejemplo, teniendo en cuenta el tiempo limitado de una entrevista, ¿no? A veces decir
la mayor parte que uno tiene o que cumple puede ser un poco... Se puede tomar como que muy perfecto el ser humano, algo así. Entonces, ¿qué es lo que recomienda usted en caso de una entrevista laboral? Me das en mi té. Te voy a pasar un videito. Les voy a pasar un video. Les voy a regalar un videito ahorita. Les voy a pasar un videito. Y ahí está la respuesta que te voy a dar. ¿Ya? Les voy a regalar un videito. Fíjense, un video bien corto. A ver. Voy a pasar un videito, ¿ya? Miren, esto fue cuando yo fui... Bueno, es un logro para la región. Cuando obtuve yo el primer puesto a nivel de todas las regiones en el país. Fui el capacitador, ¿cómo se llama? Número 1, a nivel de todas las regiones. Por casi todo un año, el 2016 fue. Entonces América Televisión vino a hacerme una entrevista acá. Hacerme una entrevista de cómo había hecho y qué cantidad había yo trabajado en asesoramiento y búsqueda de empleo y todo ello, ¿no? Bueno, en el sector, el Estado, tus logros personales son tu satisfacción. Ver al que tú capacitas, ver lo que ingresó a un puesto de trabajo. Esa es tu satisfacción. Ese es tu mejor premio. No que ocupes el primer puesto o que te den algo de repente no relevante para ti, pero para mí el mayor orgullo es verlo a ese trabajador, a ese futuro trabajador o postulante a un trabajo, haber logrado su puesto de trabajo con lo que yo le indiqué. Aquí te voy a pasar, ¿ya? Esperamos un momento que está presentando problemas de conexión nuestro ponente. Su micrófono se encuentra desactivado, licenciado. Ahorita lo voy a dar. Ya, voy a pasarles. Vamos a ver. Voy a hacer un videito, es cortito. Entonces, ellos me hicieron esta entrevista así. Vinieron a mi no funcionaba en el Open Plaza, sino funcionaba en los Jacintos. Y me hicieron una entrevista, vinieron todas las cámaras y toda la cosa. Entonces, no. Y yo no sabía que ellos tenían un programa de televisión que se llamaba Piura Construye. Y mi entrevista la emitieron en Piura Construye. Y a los meses, los compañeros me dicen, oye, Carlos, tú tienes un video, ¿no? Entonces, ese video, yo no lo había hecho, lo han editado ellos, y aquí está todo lo que ustedes deben hacer en una entrevista. Lo voy a pasar, ¿ya? A ver, creo que no es esto. Espérate. Ahí está. De la empresa seleccionadora, con el objetivo principal de certificar si esta persona es idónea para el cargo. En ello se evaluarán sus competencias, sus habilidades y sus características personales. Y por otro lado, también se podrá evidenciar si esta persona cumple con todas las características para ocupar ese trabajo. Hay una serie de aspectos que tenemos que tener controlados antes de asistir a una entrevista de trabajo. Escuchemos lo que nos dijo el especialista. Antes de una entrevista de trabajo, es muy probable que ustedes tienen obligatoriamente que saber a qué empresa ustedes se van a presentar. Conocer antes de la empresa, número 1. 2 es ir 15 minutos antes de la entrevista. 3 es la vestimenta adecuada para poder ingresar a la entrevista. Otro punto es relajarse. No estar de repente sudando demasiado, de ponerse nerviosos en el momento, ¿no?
y haber ensayado también en su casa con otra persona parte de algunas preguntas que se hacen en la entrevista. Durante la entrevista de trabajo debemos tener en cuenta lo siguiente. Durante la entrevista es sentarse adecuadamente, ¿no? Una de las cosas que no debe cometer la persona es responder con la misma pregunta. Eso no es un punto de evaluación. Lo otro es no estar de repente moviendo las manos o haciendo tic o de una mirada exagerada hacia el entrevistador. Y después de la entrevista de trabajo, esto debemos hacer. Tratar de, con una manera muy sutil, llamar por teléfono y ver cuáles son los resultados del proceso de evaluación de personal. Eso, pero sin estar insistiendo. Y no es la única empresa, hay muchas empresas que pueden ellos también acceder a postular. Seguro surgieron algunas preguntas sobre este tema, como por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de nuestro sueldo con el contratador? Una respuesta puede ser, por ejemplo, de acuerdo a cómo esté pagando el mercado laboral. Personas que realmente nunca han tenido experiencia laboral, ¿no? Como por ejemplo un técnico, de repente sueldo mínimo a 1.000 soles. El que ya tiene experiencia 1.200, el que ya tiene una experiencia mucho mayor ganada, están alrededor depende del puesto también, depende del perfil del puesto también. Ojo. Seguro una de esas preguntas difíciles de contestar estará, ¿cuáles son mis debilidades? Escuchemos qué nos dice el especialista. Que las respuestas no sean un poco como, por ejemplo, necesito un jefe de planta y el jefe de planta, una debilidad me dice soy demasiado dormilón. O una cajera que me responda soy demasiado confiada. O de repente una persona que es atención al cliente, le digo tengo un mal humor o me irrito fácilmente. Entonces ello no puede ser. Ahora te mostramos algunas recomendaciones. Primero, que siempre sepan y conozcan a qué empresa se van a presentar. Misión, visión, cuáles son sus metas, cuál es tu trayectoria. 2, ir completamente relajados. 3, hacer un ensayo en casa sobre lo que realmente, las preguntas posibles que se van a dar, o venir aquí al centro de empleo a recibir el asesoramiento de empleo gratuitamente, que tenemos toda una serie de manuales, tenemos todo un trabajo de talleres que se realizan para poder ir a una entrevista. Y ya lo sabes, la entrevista de trabajo será el paso más importante a la hora de buscar empleo. Te recomendamos manejar bien la situación para que así te puedas mostrar muchísimo más tranquilo. Ahora te invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye. Ah, sí. ¿Qué les pareció? Esas cuñas la hicieron ellos, yo no le he dicho nada. Esas cuñas, esa manera como ustedes deben presentarse a la entrevista, todas esas cuñitas la hicieron ellos, no la hice yo. Así que quede claro, ¿correcto? Entonces, ahí creo que estoy respondiendo a tu pregunta, amiga Ruby, ¿sí? Sí, profesor, gracias. Ahí tienes ese video para que lo puedas ver, también está en Piura Construye, está en YouTube. ¿Alguna pregunta más sobre habilidades blandas? A ver, amigos, pregunten. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco mucho su participación, y cuando ustedes gusten pueden ustedes acercarse al centro de empleo. Aquí estamos con un trabajo mucho más en conjunto, ¿no? Un trabajo que tenemos un equipo de profesionales. Antes estaba solo, ahora ya estoy con dos equipos, dos compañeras de trabajo que están apoyándome en este trabajo, y bueno, pues espero verlos muy pronto aquí en el centro de empleo. Tenemos un auditorio hasta el 31 de diciembre, estamos aquí, donde podemos hacer los talleres vivenciales, ¿no? Por ejemplo, reflexionando de la acción, me gustaría que compren, yo les recomiendo un libro, el de David Fishman. ¿Conocen a David Fishman? David Fishman fue el que me capacitó hace 22 años. Imagínate que hace 22 años hablábamos de habilidades blandas, y recién este término de habilidades blandas tiene hace 5 o 6 años aquí en el Perú, hablando de las universidades, en los institutos. Tiene un libro que ha sacado que se llama Habilidades Blandas Directo a la Vena. Cómprenlo.
buenazo. Ahí tienes tics, tienes estrategias, tienes maneras como poder desarrollar esas habilidades blandas. Y tienes mucha más amplitud de cientos de habilidades blandas. Un buen automotivador y ha sido primer rector de la Universidad UPC. Y justamente tuve la oportunidad de ser capacitado con todo el equipo de él. El año 99, 2000 y 2001. Todo el tiempo el bachillerato. Que duró. Y no porque estuve el año 99, me corresponde el 2000 y el 2001. Postulé los 3 años consecutivos. Y detrás mío habían varios postulantes también. Así que chicos, solamente decirles que sean lo mejor de lo que ya existe. Traten de ser lo mejor, porque lo mejor está por venir. Y lo mejor en este momento son ustedes. Hacer mucho más de lo mejor. No entiendan ni crean el sí se puede. El sí se puede queda para los que están intentando. Ustedes no les puedo decir si se puede, porque ustedes están completitos. Ojos, nariz, boca, tienen todo completito. Todo un ser humano completo, íntegro. Tiene que ser mejor. Y apuesto a que sean mejor. Correcto. Gracias, mi amables. De esta manera damos por terminado nuestro cuarto ciclo de talleres de empleabilidad. No sin antes agradecer al licenciado Carlos Arizmendis por su apoyo en este quinto y último taller brindado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es así que invitamos a los miembros del Presidium, a los alumnos y a los egresados a encender sus cámaras para tomar la fotografía oficial del cierre del evento. Encendemos sus cámaras, chicos, por favor. Muchas gracias, Rubí. Muchas gracias, Rosalinda, Angie. Eduardo, sí. ¿Nos confirma, por favor, la captura de este evento? A ver, una sonrisita, por favor. Una sonrisa. Listo, perfecto. Siempre es bueno. Gracias. Gracias, Eduardo. Gracias. Bye, bye. Por su asistencia. A ustedes. Bye, bye. Cuídense. Gracias, hasta luego.